estoy nervioso más que ayer. Aleluya. Perdona el día de los varones el jueves. Aleluya. Sí estoy nervioso porque para mí es un privilegio, como siempre digo, y el problema es que estoy enfrente dirigiéndome a la novia de Jesucristo, que fue lavada por su sangre, comprada por Él. Imagínense qué honor tan grande estar para compartirles un poco de su palabra. Traigo algo para compartirles, hermanos, y más que todo, esto es un reto, no es fácil, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque hay que hacerlo con temor y temblor delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que cuando vayamos a hablar no sean nuestras propias palabras. Aquí hay juventud, ancianos, ¿verdad? Adultos, hay de todas las edades. Y pues más que nada se merecen respeto, y más que nada pues también se merece que los tratemos como Cristo trata a la iglesia, ¿verdad? Para empezar, hermanos, quiero hacer una pequeña oración para que el Señor me dé, pues más que nada me quite este temor, ¿verdad? Porque sé que lo quiero hacer con todo mi corazón como si fuera para el Señor, ¿verdad? Padre Santo, tú que estás en tu reino, Señor, sentado, Padre amado, delante de ti, Señor, vengo con humildad, Señor, y sencillez, Señor, sabiendo, Señor, que tú juzgarás a los vivos y a los muertos, Señor, en el día que tú regreses a esta tierra, Señor. Porque la palabra es clara, Señor, delante de ti compadeceremos todos, sea para bueno o sea para malo, Señor. Padre amado, yo sé, Señor, que no soy digno. Me siento, Señor, que no soy, Señor, digno o competente, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Yo sé que hay hombres más sabios, Señor, que son más estudiados, Padre. Pero reconozco, Señor, que los que han andado contigo, Señor, y creemos, Padre Santo, que el Espíritu Santo anda con nosotros, Señor, y ese eres tú. Creemos que tú nos puedes ayudar, Señor, para compartir de tu evangelio, Señor, y para que las almas, Señor, entiendan, Señor, el consejo, Padre, y ellos pueden recibir, Señor, que la salvación proviene de ti, Señor, del único Dios, el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ahí, Señor, desciende el linaje de David, Señor. Y ahí, Señor, viene nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído, Señor, y recibido. Danos claridad, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre, para que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre amado. Amén. Hermanos, si podemos ir, vamos a la palabra. Tomen lugar si quieren, hermanos. Yo no acostumbro, como les dije el jueves. Ya están cansados, hermanos Gómez tienen su edad también. Yo creo, el Señor Jesucristo, como podemos ver, a veces se sentaba en la barca y les enseñaba, ¿verdad? Eso no creo que sea pecado el estudiar la palabra. Yo me siento a estudiar la palabra en mi casa. Entonces, vamos a ir a 1 Timoteo, hermanos. Esto nomás lo traigo como introducción. 1 Timoteo capítulo 4. Perdón, 2 Timoteo, hermanos. Ya ven que hay dos cartas. Segunda Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios, dice la palabra del Señor, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es algo que le encarga, como podemos mirar, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Él está encargando que enseñe conforme a la sana doctrina.
que exhorte, ¿verdad? No nomás que exhorte, también dice reprende, redarguye. Hay muchas formas de mirar la palabra encargada a Timoteo, porque el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 20, se despide realmente de Timoteo, diciéndole lo que viene en el tiempo que estamos hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que nos levantamos y predicamos la palabra, pero se nos ha olvidado predicar de los últimos tiempos. Veo que poco hablamos de los últimos tiempos, ¿verdad? Yo veo, hermano, me siento bien gozoso, como les dije el jueves. La verdad, aquí en este lugar me siento tranquilo, por la razón de que veo que como padres ustedes sí le están estorbando a sus hijos, y considero que les están enseñando, y bendigo al pastor por eso también. ¿Por qué? Porque él es Timoteo, donde cuenta en este lugar. Yo no quiero venir así que soy Timoteo, no. Él es Timoteo para nuestras vidas como iglesia, que Cristo lo ha puesto aquí. Y yo he mirado que él sí exhorta, he mirado que sí reprende. Entonces, yo creo que lo que yo voy a hablar hoy en este día, ustedes ya lo han escuchado y ya lo conocen. Pero yo quisiera hablarles, esto lo hice como introducción, para que al rato no se sientan como ofendidos o algo, que yo lo quise hacer de una manera diligente, o una manera, sin una buena conducta. Pues aquí vamos a leer ahorita lo que traigo de tema, los últimos tiempos y la palabra del Señor. Aquí estamos mirando en Mateo 24. Mateo 24. Lo voy a comenzar a leer desde el versículo 3. Primero ahí, el encabezado que tiene arriba, en letras rojas de mi Biblia lo tiene. La Biblia de ustedes no sé cómo lo tiene, otros lo tienen en negro. Pero dice, señales antes del fin. ¿Cuántos de ustedes han entendido o pueden visualizar o discernir que los tiempos ahorita son peligrosos, que hay muchas señales que están sucediendo? Jesucristo, Él empieza a dar todas las señales y los prodigios que van a empezar a suceder antes de que Él venga, ¿verdad? Y al mirar, yo cada vez que camino en la calle, yo ahorita le decía, Señor, la verdad, por más que he estudiado la palabra, me siento incompetente, siento que no soy digno ni siquiera de enseñar nada. ¿Por qué razón? No porque ande en pecado, hermanos, sino porque, como les comenté, ustedes son la iglesia del Señor, la cual Él compró a precio de sangre. Y es un poco difícil entender, poder ser piedra de tropiezo para alguien que apenas va caminando en los caminos del Señor. Entonces, estando Él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, Mateo 24, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Como podemos ver, Pablo de antemano le está encargando a Timoteo, ¿verdad?, sobre este asunto ya. Lo que mismo que el Señor Jesús encarga aquí a los discípulos, yo veo que Pablo le encarga también a Timoteo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Vamos a decir, las guerras han pasado en décadas. En sí, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo guerrero desde que salió de Egipto. Si ustedes leyeran un poco de historia, ¿quién es el pueblo de Israel? Al salir de Egipto, ellos empiezan a luchar en contra de todos los pueblos que se iban oponiendo para que ellos llegaran a la tierra prometida, que era Canaán. Canaán estaba poseída por otro pueblo. Entonces, ellos tenían que ir y conquistar esa tierra. Nosotros en este tiempo, como cristianos, tenemos que conquistar en lo espiritualmente la nueva tierra, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ¿verdad? Porque si nosotros no conquistamos la nueva Jerusalén, entonces no podremos ir a las moradas que Jesús fue a preparar. Entonces, aquí, como les comento ahorita un poco, Israel tuvo que conquistar tierras.
nosotros tenemos que conquistar el reino de Dios. Ya nos fue dado el reino de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que caminar como Él anduvo. Tenemos que vivir como Él anduvo, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Tenemos que vivir apartados del mundo y glorificando a Jesucristo. Porque ¿cómo se podrá glorificar Cristo en nuestra vida? Como dice en San Juan 17. Yo digo el evangelio siempre de Juan porque ya ven que está Mateo, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿verdad? Pero Jesús en Juan 17, el evangelio, no primera carta de Juan, cuando Él hace una oración al Padre, Él pide que guarde a aquellos discípulos que Él iba a dejar. E inclusive no los dejaba solos. Él envía al Espíritu Santo para que ellos sean investidos de poder y reciban al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos capítulo 2, ahí se lleva a cabo ese evento del libro de los Hechos. La promesa que Jesús dijo que sucedería para sus vidas. Y a través de esto, la oración de Jesús alcanza ya al libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros entonces ahora recibimos a Jesucristo y recibimos al Espíritu Santo. Y luego recibimos no nomás al Espíritu Santo, todos cristianos recibimos poder, dice la Biblia. Como podemos ver, Jesucristo empieza su ministerio. No me quedo muy lejos del tema que traigo, hermanos. Jesucristo empieza su ministerio y cuando Juan bautizaba, Jesús va y es bautizado por Juan, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Jesús es bautizado en las aguas del Jordán y de allí empieza su ministerio. Juan se le opone y él dice, ¿verdad?, que él necesita ser bautizado por él. Mas sin embargo el Señor Jesucristo dice que lo bauticen porque así conviene que suceda. Eso es un ejemplo para los cristianos cuando recibimos al Señor, cómo vamos a ir al bautismo, ¿verdad? Entonces Juan mismo se expresa que él no era digno de desatar, porque a él le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo, no, yo no lo soy. Pero a él le preguntaban, ¿verdad? Entonces di, ¿tú quién eres? Para que demos testimonio de ti a los que nos han enviado. Entonces Jesús dice, Juan decía, no, yo no lo soy. Detrás de mí viene uno, pero él no dijo que era Cristo. Detrás de mí dice, viene uno, el cual no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de su calzado, o sea, la correa de su calzado, de sus sandalias, el cual nos bautizará en fuego y Espíritu Santo. Cuando miramos la trayectoria del Señor Jesucristo, yo no veo a Jesucristo bautizando a nadie, pero sí enseña la Escritura que los discípulos de Jesús bautizaban, ¿verdad? Y en ese bautismo yo tampoco encuentro que ellos bautizaban como Jesús ordena en Mateo 28, perdón. Yo ahorita mi tema no es el bautismo, pero es un poco de la exposición que traigo para mostrarles que todo cristiano nacido de nuevo recibe al Espíritu Santo, porque Jesucristo, Efesios 1:18, dice que los sella con las arras del Espíritu Santo, lo cual le da una identificación de que usted pertenece a Jesucristo. Yo sé que hay muchos puntos de la Biblia que a veces los parafraseamos, pero cuando yo miro al apóstol Pedro predicando, él no les daba ni versículos, ni les decía, solamente citaban a veces los libros. Inclusive el Señor Jesucristo, estoy hablando un poco de la trayectoria para llegar aquí a Mateo 24, de la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue lleno, dice, de poder y ungido por el Dios y Padre eterno, cuando Él va y se presenta delante de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo se presenta en el templo por primera vez para manifestarse quién era Él, el Mesías, Él dijo que, como decía en el libro de Isaías, Él no mencionó ni siquiera capítulo y versículo. Yo no miré que lo citara. Hoy en día nosotros nos queremos volver como muy teólogos, muy estudiosos. Yo creo que es mejor dejar que el Espíritu Santo hable por nosotros y darle la libertad para que Él se glorifique como Jesucristo dijo. Vuelvo a San Juan 17, Evangelio de San Juan 17, y Él se glorifique en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque aquellos que creyeren por nuestro testimonio, como el testimonio de aquellos que Él deja, para que Él, donde Él esté, dice, estén también ellos.
el Señor Jesucristo va y prepara moradas, ¿verdad? Al cielo, ¿para qué? Para que donde Él esté, estén ellos. Hoy en día, afuera hay una creencia, por eso dije en los últimos tiempos, y el placer que tengo para la gloria de Dios, vean bien, en los últimos tiempos también acontecerán otras cosas, aparte de terremotos, aparte de guerras, y aparte de que la luna no hará su resplandor, el sol. Vamos a seguir leyendo. Dice, y oiré de guerras y rumores de guerras. Ahorita hay muchas guerras, la verdad, pero es necesario que esto acontezca, las guerras, porque si no, entonces cómo se van a cumplir las profecías del Señor Jesucristo, ¿verdad? Mirad que dice, no os turbéis. Yo digo y me hago la pregunta, ¿ustedes se turban cuando escuchan que hay guerras? No contesten. Ustedes solo se pueden contestar, después se preguntan. Esa es mi pregunta nomás, pero digo, no ocupas contestar, tú solo contéstate, ¿verdad? Si se turban o no se turban. Y luego dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Algunas traducciones lo han abreviado de alguna forma para que sea más fácil de entender. Pero para el que tiene buenos oídos, ¿verdad? El que tiene buenos oídos, nuestro idioma es castellano. Vean bien claro, entonces los entregarán, es lo que quiere decir. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960. No ocupo ir a otra versión, ni empezar a modificar la Biblia cuando yo sé lo que dice y entiendo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Eso es lo que quiere decir. Y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cómo ustedes esperan que va a ser entonces la venida del Señor Jesucristo? Yo he notado algo en las iglesias, y no es pecado lo que he notado, que estamos creyendo que esto va a ser como algo secreto. Yo aquí veo que Jesucristo dice que nos van a entregar a tribulación, nos van a matar por causa de su nombre. Como podemos mirar, los discípulos o los apóstoles que comentaba del libro de San Juan, ellos, esto sí lo tuve que anotar aquí, hermanos, porque yo soy muy tardo para aprender, ¿verdad? Y les pido disculpas por eso. Les pido disculpas por eso. A mí no me gusta usar tabletas, no me gusta usar celulares, pero este día la verdad me he sentido como indigno de predicar y siento como temor. Y quisiera hacerlo lo mejor que pudiera. Acuérdense que los apóstoles lo mataron. Desde aquellos tiempos el apóstol Pablo hablaba a los tesalonicenses. En la primera carta y segunda carta. Él escribió la primera carta, pero terminó agregando la segunda carta. ¿Verdad? Para que nosotros aprendiéramos más de la escritura. Y él pidió que esas cartas se leyeran en todas las iglesias. Quiere decir que hasta ahorita alcanza la iglesia. Porque usted, la iglesia, aunque aquellos hermanos ya no están ahorita, ellos ya se fueron con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? El cruel destino de estos apóstoles, mire. Ellos fueron martirizados tras predicación en el inicio de la iglesia, los martirizaron. Según la tradición, 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados hasta la muerte. Pedro, Andrés, Felipe murieron crucificados. Bartolomé también fue crucificado. Pero antes dice despellejado. No sé si estamos dispuestos a que nos empiecen a arrancar la piel para decir que sí somos de Cristo. Me gusta una canción que dicen, el mundo atrás quedó, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si conocieran la historia de quién compuso esa canción, quién es su familia, ¿verdad? Y luego dice él dice ¿qué dice que fue? Despellejado vivo. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron a filo de espada. Y Tomás Mateo, alanceado. Santiago el menor murió. Dice, Santiago el menor murió fruto de los golpes.
Matías, dice, fue lapidado hasta quitarle la vida, mientras que Simón fue cortado por la mitad. De todos ellos, el único que parece haberse librado es Juan, ¿verdad? El que escribió el Apocalipsis. Pero el apóstol Juan también lo pusieron en una olla de aceite hirviendo. Pero ahí, ¿quién lo libró? Jesucristo. A Jesús le preguntaron, ¿y qué de este? Y la verdad, hermanos, él no le dijo tan bonito así a Pedro. ¿Qué tienes si yo lo dejo? ¿Saben qué le dijo? ¿Y a ti qué? ¿Quién entiende eso? ¿Y a ti qué? Dice, si yo quiero que este se quede. Para no decirle tan vulgarmente, pues. ¿Verdad? O sea, ¿qué te interesa, pues? ¿Para qué yo lo necesito? Entonces, hoy en día la iglesia, yo veo que quieren salir sin sufrir nada. No quieren padecer nada, ni vituperio siquiera. Cuando ustedes han leído las historias de estos hombres que Jesucristo prepara para levantar la iglesia, desde aquel tiempo ellos esperaban que Él regresara. Por eso les dije, Pablo en los Tesalonicenses, él mismo dice que Él estaba esperando que Él regresara, pero no sucedió. Y Él fue dispuesto a poner su cabeza en el cepo. El que no sabe qué es un cepo, es una, donde le dejaban caer como un hacha encima de su cabeza, metían la cabeza en un hoyo y caía la cabeza al otro lado. Entonces hoy en día somos cristianos aquí en las iglesias, no en esta, vuelvo a recalcar, se vive en fornicación, en adulterio, y no nomás adulterio, nos gusta lo ajeno, no amamos a los demás y queremos ir con Dios. ¿Ustedes creen que seremos más merecedores que los apóstoles de salir de esta tierra secretamente como algo robado? Tenemos que seguir, y no vengo a cambiar doctrinas, hermano. Yo apoyo la doctrina de mi hermano. Por eso yo me siento bien feliz. Y de aquí no me salgo hasta que el Señor me vuelva a llevar. Igual que Pablo, lo estoy esperando. Y yo veo, como dijo Pablo, ¿verdad? A los griegos y a los atenienses de aquel tiempo, que ellos tenían muchos dioses, pero había un nombre el cual era desconocido y no lo sabía. Y yo veo que aquí en este lugar sí hay un grupo, la verdad, que aman al Señor, están en la defensiva. Déjenme decirle que yo soy de su lado. Yo estoy de su lado para defender el evangelio. Para eso Jesús nos llamó, para dar la vida por el evangelio y para decirles que no sientan que yo quiero ser mejor que nadie. Al contrario, como les digo, me siento como con impotencia de no poder compartir el evangelio como se merece, ¿verdad? Entonces veamos bien aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y por haberse, dice, y otros, unos a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Ahora vamos a mirar qué dice Mateo 24, del 27 en adelante. Voy a brincar un poco, porque si no, pues no me va a alcanzar el tiempo. E inmediatamente después de la tribulación, aquí vuelve otra vez Jesús a recalcar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué aparecerá? La señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el hombre? Es Jesucristo. Entonces esto no va a ser secreto, ¿verdad que no? Porque dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿qué dice? Se lamentarán. Lamentarán todas las naciones. Esto quiere decir las tribus. Todas las tribus de la tierra, quiere decir todas las naciones de la tierra. Lo lamentarán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones lamentarán.
o las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. Aquí sí saca la iglesia, pero acá primero dijo que nos matarán. Primero dice que padeceremos tribulación. Por eso yo decía, Señor, meditaba en la mañana, si tus apóstoles, hermanos, Pedro caminaba y le daba la vista a las personas, le pedían dinero, él decía, no tengo plata, no tengo oro. Primer paralítico que se levanta, y lo levanta en el nombre de Jesús. Después, él sigue caminando en su trayectoria, predicando, ponía a los enfermos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y yo digo, Señor, yo no puedo ni sanar a un gato si orara por él. ¿Cómo estaremos, hermano? Fíjese cómo me siento yo mismo. Digo, ¿cómo estaré igual manera luchando por salvarme, para perseverar hasta el fin? Sé que la iglesia es preciosa, como le dije, con amor y respeto. Pongámonos a pensar, o pongámonos un poquito en el calzado de esos hombres. En aquellos tiempos Jesucristo mismo dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. En aquellos tiempos, si ustedes miran, Pablo sufre naufragios, escasez, hambre. Manda a traer su capote, sus pergaminos. ¿Ustedes creen que no haya tenido dinero para comprarse un saco o algo? No sé, en aquel tiempo otro capote nuevo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que él mejor trabajaba para que los demás se salvaran, para ganar más a Cristo. Entonces, si estoy hablando de esto, no es para buscar una forma de invalidar lo que estoy tratando de hablar, sino para mostrar que debemos de meditarnos. Si movieran la piedra, pongámonos que nosotros estamos en Lucas 16, en la historia de Lázaro. Y nosotros, ¿verdad? No estamos muertos, ¿verdad que no? Estamos vivos. Pero la piedra que traemos se llama el corazón. Por eso en el libro de Ezequiel habla de que el Señor tiene que mover la piedra esa, quitar esa piedra y darnos un corazón de carne para empezar a sentir. Y después derramará de su espíritu sobre nosotros, dice. Y hará que andemos en sus caminos. Bueno, supongamos que nosotros fuéramos el Lázaro, pero estamos vivos y decimos que somos salvos, somos cristianos, ¿verdad? Yo no lo dudo, hermano. Le digo, me siento bien feliz de que yo sé que ustedes le echan ganas para lograr llegar al reino de Dios. Y si Él apareciere, se quieren ir con Él, lo cual yo también lo estoy esperando. No quiero decir tampoco la expresión, no, estoy leyendo la escritura, lo que va a acontecer primero, pero no quiero decir que Jesús no puede regresar mañana o ahorita. Para el Señor un día es como 1000 años, ¿verdad? Pero hay profecías que se tienen que cumplir. Y yo y usted estamos en este tiempo, nos ha tocado vivir y se están cumpliendo unas. Ahorita Israel está de guerra, ¿verdad? Ya el pueblo palestino lo han sacado, y yo me imagino, conforme, yo no he escuchado a nadie decirlo, tal vez sí, pero yo me pongo a pensar usando la lógica. Ahora sí vamos a decir un poco de hermenéutica, pues, lo correcto. Porque la hermenéutica y la apologética van de la mano. Usted no puede sacar un texto y sacarlo fuera de lugar cuando va con la historia que está en el capítulo, ¿verdad? O tampoco puedo hacer una hipérbole vamos a ver de qué se trata el asunto. Tampoco puedo hacer una hipérbole o una parábola de algo personificándolo yo. No, estoy hablando de algo que está ocurriendo, algo que Jesús ya dijo de antemano y se está dándose a cabo en este momento. ¿Ustedes creen que Israel le va a permitir otra vez a los palestinos, hermanos, después de lo que sucedió, que vuelvan a entrar a su lugar donde vivían? No creo, hermanos. Esta es parte de la profecía. Por eso es que Jesucristo dijo mismo aquí adelantito estamos a leer, que como en los tiempos de Noé, sería el tiempo del fin. La maldad se aumentaría. En aquellos tiempos de Noé dice que la maldad estaba pues muy aumentada, ¿verdad? ¿Cómo creen que está en esos tiempos, hermanos? Cuando yo tenía 8 años, en México yo podía correr y caminar a las horas de la noche. Ahorita usted le pide permiso a alguien para poder salir de su casa. La maldad está muy multiplicada, demasiadamente se ha ido a pasos agigantados. Entonces, ahorita vamos a ir a En Tesalonicenses casualmente
Váyanme más, un poquito más rápido. Vamos para Tesalonicenses, hermanos. Ahorita me regreso a Mateo 24. Tesalonicenses capítulo 2. Voy a empezar leyendo corridito desde del versículo 3, en el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Por si estábamos en otro lugar. Debemos dar, dice, siempre a Dios, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, empecé leyendo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, dice, y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, fe y todas vuestras persecuciones, miren, y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Desde aquellos tiempos ellos soportaron las tribulaciones, persecuciones. Hubo un tiempo donde la iglesia prima católica mató a los cristianos y ahora ellos se autonombran ser la iglesia que Jesucristo levantó. Cuando un cristiano, yo no creo que quiera matar a otro ser humano, él quisiera dar la vida si en él mora el Hijo de Dios. Porque el que tiene el Hijo de Dios quisiera derramar su sangre, si fuera posible, por un alma. Él no la quisiera arrebatar. No creo. Y luego sigue diciendo, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, para el cual asimismo padecéis o padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros, dice, o a ustedes que son atribulados, desen reposo. Eso quiere decir, daros reposo, desen reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí haga de cuenta que Pablo fue a lo que Jesús oró en San Juan 17. Los que han creído en el testimonio de todos nosotros. Pero aquí, como podemos mirar, el Señor Jesucristo vendrá en el versículo 8 en llama de fuego para dar ¿qué? Retribución, el pago. El pago a cada quien que no quiere el Evangelio. A los que no conocieron, dice, a Dios, ni le obedecen, le va a dar pago. Por lo cual asimismo, dice, versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, ahora sí me voy a brincar, porque esto va, todo va corriendo así y va enseñando la Escritura lo que tiene que acontecer. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o no se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí dice que no se turben, ni ustedes, ni yo, ni nadie. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, o nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hace tiempo le han echado la culpa que el Vaticano se ha opuesto. Es verdad, han querido cambiar los tiempos, han cambiado los días, los meses, pero aquí está hablando del hijo de perdición. Tanto que se sienta en el templo de Dios como si, ¿cómo dice? Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba, aquí ya dice Pablo hablando a futuro, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Yo he escuchado una vez a un hermano decir que lo que lo detiene es la iglesia. Pero si la iglesia lo detuviera, no dijera aquí el apóstol Pablo que se va a manifestar primero y que se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Porque adelante habla, vamos a ver. Porque dice, ¿por qué razón? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y aquí fíjese bien, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, ¿quién? No dice quién es, ¿quién lo detiene? Y luego vamos a seguir leyendo. Y luego dice, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que ya va a estar ese hombre. Y luego dice, inicuo cuya advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13, también el encabezado dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos, por el Señor. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo aquí no encuentro que va a pasar algo secreto. Y si usted lee 1 Tesalonicenses, está más claro todavía. Dice que la iglesia será arrebatada. No dice que será robada. Y cuando es algo arrebatado, es sacado nomás. No es a escondidas. Esa es la realidad. Otra. Cuando miramos acá en el vamos a ir al profeta Daniel. Daniel 12. Daniel 12. Veamos desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está, dice, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cuántos aquí miramos que ya la generación de Noé ya pasó? ¿Cuántos miramos que Sodoma ya pasó? ¿Cuántos miramos que ya los apóstoles ya pasó? Entonces ahora en estos tiempos solo queremos que sea color de rosa. Pero vamos a seguir leyendo.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos, ¿dónde? En el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, lea completamente Mateo 24, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán en el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y si usted lee Daniel 9, no lo va a leer, pero para que conozca la historia de los tiempos. Casualmente dice aquí que unos van a ser para vergüenza y confusión. Nosotros predicamos y les predicamos el evangelio para que no sean de esos que estén en vergüenza cuando el Señor se manifieste en su gloria. Para eso se les predica a los que no son de Cristo, que no entienden qué es el evangelio, para que sean salvos en el día de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque en la primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo habla que en una vez cerrando los ojos sí vendrá la venida del Señor, pero dice que los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero y entonces encontrarán al Señor en las nubes. Vamos a ver Apocalipsis 20. Vámonos a Apocalipsis 20, hermanos, para que vean de lo que estoy hablando. Yo creo que con este de Apocalipsis 20 voy a tener que, si Dios me da el privilegio de cerrar el mensaje. Empezamos de Apocalipsis 19, versículo 11. Empecemos de Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Perdón. Mejor seguimos en Apocalipsis 20, 11. Estoy equivocado con el capítulo, hermanos. Ahí les ofrezco disculpas. Si se pone nervioso uno, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez recalca dos veces. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito, ¿qué dijo Daniel? En el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Cuando nosotros vamos a un tribunal, yo voy a poner un ejemplo. Si usted es consciente de que usted mire y usted lo llaman a testiguar delante de un tribunal como te llamaron a ti, Elda, como testigo, pues como cuando ya son que hay votaciones, ¿verdad? Un jurado. Usted va y se presenta y usted sabe que aquella persona, ¿verdad?, asesinó a una criatura, y aparte que la asesinó, pues la violó. Esa persona violadora y asesina, ¿usted cómo la miraría si usted se presentara delante del tribunal como jurado? ¿Culpable o inocente? Culpable. Por eso es que dice que el Señor no estimará a nadie que sea culpable, ni tomará por inocente tampoco al culpable.
y tampoco al inocente lo tomará por culpable. Por eso en Ezequiel 30, el Señor mismo hablando dice: quiero yo la muerte del limpio. Esos son los culpables, dijéramos, un asesino, un borracho, un idólatra, un afeminado, o me entiendes, hay viceversa puntos de señalamiento que la Biblia señala a la humanidad cómo es que no pueden entrar al reino de Dios, porque dice: no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante. Pónganse a pensar, si uno humanamente, justamente, tú sabes que fue realidad, tú lo viste, tú no vas a decir que fue inocente, tú vas a decir que fue culpable. Pues delante de Dios hay libros por los cuales seremos juzgados, y todo es escrito. Por eso dice que el que no se encontrara en el libro de la vida del Cordero será lanzado al agua de fuego. Y cada quien será juzgado conforme a las obras que están escritas en esos libros. Entonces, si un paso damos y hablamos una palabra grosera, es anotada. Si usted va allá afuera y toma, se junta con los que toman, todo es anotado, aunque digan que una no es ninguna. Si usted roba, usted está anotado allá. Si usted asesina, usted se puede esconder en que no lo vio, pero todo está siendo anotado allá. Si usted fornica, usted se ha anotado allá. Aquí a la iglesia, hermanos, se viene para recibir la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de Dios, le dice, que reprendas, que exhortes, que enseñes. En la segunda carta, igual en el capítulo 3 de Timoteo, dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. No en nuestros pensamientos, la palabra de Dios. Por eso cuando usted venga a este lugar, si el pastor habla un tema de exhortación, si es para usted, póngase a meditar. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por qué? Porque los cobardes, dice Apocalipsis 22, no entrarán tampoco. Y a veces usamos también el pretexto: es que es mejor no conocer. Hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en los últimos tiempos ya están a la puerta. Vean bien, el evangelio sería predicado por todo el mundo, dijo Jesús en Mateo 24, ¿verdad? Sí. En Mateo 25 dice que hay un juicio también. En Mateo 25 también habla de las viudas, de las vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, ¿verdad? Habla de los que tienen más aceite, las que llevaron menos aceite. Categóricamente se dice que la iglesia católica es la iglesia universal, la iglesia que Jesús fundó. Pues déjeme decirle, aún un burro usó Dios para advertirle al profeta Balaam que lo iba a matar el ángel si él haya cruzado entre medio de ese camino. Un burro. Yo me fijo cuando Noé entra al arca, al final, que todos los animales entran. Al final dice que también entra el burrito y la burrita. Y a veces nosotros que tenemos conciencia, tenemos espíritu, tenemos alma, no podemos comprender que el fin se está acercando y se mira a la puerta. El evangelio ya fue esparcido por todo el mundo. El otro día miraba algo del Discovery. A veces veo Discovery nomás para mirar historia. Y si no es historia, mejor lo quito. Y estaba mirando que allá en el Perú, en un cerro remoto, ese hombre tiene 26 años sin tener nada que ver con nadie. Y él dice que Jesucristo es su Dios. ¿Quién le llevó el evangelio a ese hombre indígena allá? Y a veces decimos: hay que falta que el evangelio llegue. Déjeme decirle, la madre de todas las rameras ha llevado el evangelio a todo el mundo, solamente que en una forma torcida. Pero Dios aún así advierte al mundo. Por eso él recalca que hay que leer la Biblia para no ser engañados por nadie. Primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 20 en adelante, hay frases ahí donde dice el Señor Jesucristo que el cristiano recibe una unción, la cual es verdadera y no es engañosa. Por eso usted no necesita estar en un lugar que a usted lo engañan. Usted venga donde le hablen la Biblia y le digan: ten cuidado. ¿Sabes por qué te dicen ten cuidado? Porque te aman. ¿Qué padre que ama no disciplina? La verdad, yo a mis hijos los disciplino porque los amo y no quiero que les vaya mal. Dios de la misma manera te disciplina a ti. Pero si a ti te gusta que nomás te den apapachaditas, déjame decirte, sí te las van a dar, hermano.
Pero un ciego no puede ir a otro ciego. Esa es la realidad. Porque de antemano el Señor Jesucristo dijo que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Hay muchas cosas que no encajan con las tradiciones, con la palabra de Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que Él es perfecto, Dios de orden. Corintios capítulo 14. Y a veces sí me admiro yo de las iglesias, la verdad, de la forma de que le digo, no esta. Un día el pastor tocó algo de Corintios 14, muy abreviadamente, y yo veo tanto desorden, hermanos, que digo, ¿será posible que el Señor vaya a venir y nos va a sacar los desordenados para llevarlos con Él? Cuando aquellos hombres que dieron la vida, los mataron. ¿Han leído la historia de Esteban? ¿Sí la han leído? ¿Tuvo temor Esteban para decirle a los sacerdotes lo que sucedió con Jesucristo? No lo tuvo. Y ahí dice que era lleno del Espíritu Santo, mas no dice que les habló en lenguas angelicales, para el que no entiende. Era lleno del Espíritu Santo. Elizabeth dice que también en Lucas fue llena del Espíritu Santo y a grande voz declamó. Cuando tuvo a María enfrente. He tenido la dicha de mirar a la madre de mi Señor. Pero eso no quiere decir que le dio gloria y honor. Zacarías también estuvo en el capítulo 4 de Lucas, se me hace. Llenos del Espíritu Santo, y no dice que hablaban en otros idiomas, hablaban en la voz que ellos hablaban. Para eso se llama profetizar. Y últimamente hemos sacado fuera de contexto las escrituras. Por eso es que la iglesia cadece, hermanos. Miremos, agarren la historia. Hechos capítulo 2. El Señor iba añadiendo a los que iban a ser salvos. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Acaso Dios ya no quiere salvar gentes? ¿Qué creen que esté pasando? ¿O será que nosotros no estamos haciendo el evangelio, la obra del Señor como Él quiere? En aquel tiempo se preocupaban unos por otros también. Y tenían en común. Ahora no nos preocupamos si al hermano le falta algo, si lo miramos, se ocupa ayuda. ¿Seremos esa iglesia entonces de la que habla la Biblia? No parece, hermanos, la verdad. Porque dice que se preocupaban unos por otros. Yo no miré que ahí Pablo o Juan o Pedro o todos ellos tuvieran una cuenta bancaria. Déjenme decirles que no. Aunque le llevaban, digamos, millones en estos tiempos, o miles, yo no miré que ellos dijeran que se lo echaban a la bolsa y iban y compraban una casa, una mansión, un yate. Es la verdad que no. Ellos lo compartían conforme a la necesidad de todos. Hoy en día dicen, pero es que es parte de nuestra doctrina. El Señor reprenda al diablo. La doctrina de los apóstoles ahí está en Timoteo. Y Pedro también la enseñó. Y esa es la doctrina que nos dice que es la piedad acompañada de la verdad. Pero también a Timoteo se lo dice Pablo. Y a Tito también. A los dos les recalca. Y él les enseña cómo deben de enseñarle a la iglesia. Hoy en día se le enseña que usted haga lo que usted quiera. Al cabo, a lo mejor se salva. Dijéramos que Jesús tarda 5 años para venir. Y a usted vaya en fornicación. ¿Cree que se va a ir con él? No. Para nada, joven. Los fornicarios no entran. Y por eso la obligación de todo predicador es advertirle al pueblo y decirle, ese es el amor, hermanos, de Cristo, eso no golpear a nadie. Porque es la palabra del Señor. O si usted está en adulterio, ¿qué cree que se iría? No. Pues claro que no, hermano, la Biblia dice que no entran. Entonces, hermanos, pongámonos a cuenta con el Señor mientras hay vida y esperanza. Eso sí es cierto. Yo siempre he dicho, la gloria de Dios hasta este tiempo está. Todavía la gracia abierta para que si usted se arrepiente, usted sea salvo. Si usted está caminando bien, gloria a Dios, hermano, usted predíquele a otros. Y con su testimonio, como el testimonio de, me vuelvo a San Juan 17, aquellos sean salvos y estén donde Jesús va a estar, dijo. Por eso usted no se detenga, predique. Hable de Jesucristo, cuéntele su testimonio. Usted no tiene que saber teología, no tiene que saber apologética, no tiene que saber hermenéutica. Usted tiene que saber nomás quién es Jesucristo, quién lo salvó, quién lo ayudó, quién ha cambiado su casa, quién vino a cambiarle la vida. Compártanle al mundo eso y díganles quién lo ayudó. No se trata de que somos la primera iglesia que somos. La Biblia dice que los primeros cristianos fueron llamados cristianos en el capítulo se me hace que 8 de los Hechos. No dice que católicos. En aquel tiempo el romanismo era, en el 11 alcanza Cornelio. En el capítulo 10 y 11 de los Hechos alcanza Cornelio, un romano.
entonces alcanza Jesucristo allí, ¿verdad? Bueno, hermanos, estamos a tiempo viendo vida y esperanza. El problema es cuando ya partamos de esta tierra. Si el Señor Jesucristo viniere hoy, póngase a pensar, ¿se iría usted con Él o me iría yo? Yo también tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Miren, el otro día tuve un sueño, hermanos, y yo no voy a hablar porque yo por los sueños no me guío, la verdad. Pero sí en el sueño miraba que la Biblia estaba así como arrugadita así. Y yo decía, yo me quiero comer todo hasta la cáscara. Y yo le nombro la cáscara a esto. Porque si conozco hasta la cáscara, sé que hay adentro. Porque usted la cáscara de una manzana la conoce, la cáscara de una papa, la cáscara de cualquier fruto, cualquier especie de un repollo, usted sabe, ¿verdad? Adentro está el corazón. Hoy se enseña que Dios busca el corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice que el mismo Dios de paz nos santifique. Por eso yo me siento muy feliz en este lugar, porque Dios está haciendo su obra en este lugar. Entonces lo más nos falta es compartir para que se añadan los que tienen que ser añadidos. Y preocuparnos por los demás hermanos, aunque nos congregáramos debajo de una lona. En aquellos tiempos esos hombres no buscaban un palacio, se congregaban en las casas, dice la Biblia. Y decimos hay que volver a sendas antiguas. ¿Cuáles sendas? ¿Las modernas de hoy en día? Oh, pero es que dice estamos en el siglo 22 o 24, déjenme decirles, dice que Dios es por los siglos de los siglos, el mismo, el de ayer, hoy y siempre. Y sin santidad nadie mirará a Dios. El anhelo del corazón de todo cristiano es que vivamos la verdad, que no sea engañado, que cuando usted hable, aunque se equivocó, hermanos, pero usted quiso ayudar. Usted quiso ayudar. Usted no quiso estorbar. Usted no quiso tropezar a nadie. Usted quiso levantar a aquel. Usted quiso que se salvara. Ese es el corazón de Jesucristo. Perfectos, dije el otro día, el jueves, nadie es, pero el perfecto mora en los imperfectos. El cual delante de los demás lo hace portarse como Él le gusta, como Él quiere. Por eso dejamos atrás el mundo, el pecado. Porque de nosotros haya sido, yo seguiré mis caminos todavía. Y la salvación está a las puertas, muchachos. No se rehúsen. No se rehúsen. También la muerte está a la puerta, dice en 2 Samuel. Y por esa razón, hermanos, yo creo que si nos unimos y luchamos y buscamos la realidad, practicamos la Biblia, no ideas. Porque si usted le añade la teología, hay muchas ideas. Como le dije, también hay muchas alegorias. Y esas alegorias las tenemos cada uno. Pero si nos ponemos uno o dos de acuerdo, ¿qué sucede? Ahí está Él. Primera de Corintios capítulo 1 habla de la mente de Jesucristo, de la unidad, diciéndoles Pablo a los corintios. ¿Qué está pasando con nosotros? La iglesia. ¿Dónde está la unidad? Yo creo que sí tenemos que esforzarnos para mostrarnos la unidad uno con otros. Y a otros hermanos que no están aquí, pero son salvos, sí lo son. Solamente que hay hombres que se han levantado, dijo Pablo, que su vientre es, pero ellos pobrecitos no leen la escritura y están ahí siendo devorados. La iglesia de Cristo debe de ser libertad. Cuando usted ayune, no ayune para su propio gusto. Cuando usted ayune, para que sean libertados los oprimidos por el diablo, para que las cadenas se rompan, los yugos de opresión se rompan. Comparte el pan con el hambriento, dice la palabra. En eso se agrada a Él. Yo sé que no hay necesidad, hermanos, en Estados Unidos, pero si yo fuere el líder de cualquier templo, que el Señor no me llamó para eso, hermanos, pero es un privilegio compartir un poco. ¿Ustedes creen que estaría bien que yo anduviera en una troca, 9 carros y yates y casas y los hermanos en pobreza ni para pagar su bill? Esa no es la iglesia. Es difícil, pero hermanos, les invito a meditar en la escritura, capítulo hecho, para demostrar que somos la iglesia, y apoyemos a nuestro pastor. Yo estoy aquí porque veo que él ama la verdad al hermano.
la verdad. Por eso estoy aquí. Y lo digo de corazón. Y veo el celo que hay en usted, hermanos, en todos los hermanos que están, son poquitos, pero tienen celo por la verdad. Solamente no las fábulas, por favor, sino la Biblia. Demostremos la Biblia. Hermanos, Dios los bendiga. Fue un placer compartirles. Le voy a ceder el tiempo al hermano pastor para que él termine, porque yo por costumbre tengo eso, no me gusta abusar. Él tiene que terminar el servicio, hermanos. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano.